Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos ahora con nuestro estudio bíblico del libro de Samuel. El segundo libro de Samuel hemos iniciado, el capítulo 2. Ya estamos también desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Aquí nos habla de Isboset, rey de Israel. Veamos un poco. Isboset, recordemos que es el hijo de Saúl. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, había llevado a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanaim, y lo había proclamado rey de Galaad, de los aseritas de Israel, de Efraín, Benjamín y todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Pero la casa de Judá seguía a David. David reinó sobre la casa de Judá en Hebrón por 7 años y 6 meses. Muy bien, queridos amigos, esta es un poco la narración que se nos está diciendo para decir que hay un proceso. El proceso es tan importante. Que David estaba al comienzo del otro lado con los filisteos. Entonces sería tan ilógico, ¿verdad?, que apenas Saúl muera y David es proclamado por todo el mundo, ¿verdad? Porque si David estaba con Aquís, que era el rey de los filisteos, estuvo en sus filas. Incluso estuvo como guardia personal con todo su ejército, ¿verdad? Los 600 hombres que le acompañaban y con toda la familia, evidentemente, pero la familia que estaba en este lugar que le había asignado también un poquitito más al sur a David, a esta parte cuando él había dicho, David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. En el primer libro de Samuel, capítulo 27, después de estas seguidillas de persecuciones que tiene David desde el rey Saúl. Un momento. Así es que él se va detrás de David. David va escapando. Llega en un momento en el que David mismo lo puede eliminar, lo puede hacer desaparecer a Saúl, El primero lo habíamos encontrado en el capítulo 24, ¿verdad? En la famosa gruta cuando él entra a hacer sus necesidades. Ubebe jalero, los soldados, todo lo que estaban con David y Pepe venían de Yara o Moiman de Pobe David.
ella, poca tu es la ella, pues sea porque upea y se ina veñan de yara ombo ushueco ave, nenon de peteo moire yuca, en voz desapareceña debe. Sin embargo, Saúl, aquí viene la otra teología muy importante dentro de lo que es la teología deuteronomista, la teología sobre todo sacerdotal, al ungido no lo podemos tocar. Pean diga tú ya poco. Peañan de yara mo iba cueco ave, lleva entonces yandiña mañana, ya es Shabana, es el ungido del Señor. Y justamente después cuando viene este muchacho amalecita, hijo de este amalecita, eso ya lo tenemos en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, viene él con la diadema, con los brazaletes del rey Saúl, y él le comenta, ¿verdad? Porque David pues le pregunta, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Orando yo. A bebé, la pirajo hay yurure y vino. El pez cae por la propia boca. Entonces él dice, casualmente me encontraba en el monte Gilboé. Vi a Saúl apoyado sobre su lanza, y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije, aquí me tienes. Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. Ve ahí, Orecoseo me enseñan de como un dato importante el amalecita. Y al mismo tiempo, cuando el libro de las Crónicas habla de la muerte de Saúl, dice que Dios mismo lo mató. Pero cuando está diciendo que Dios mismo lo mató a causa de sus pecados, ahí se añade o añade rayo, porque ha oído las hinacuri, porque ha oído momburi veñan de yara, veñando y cuasi veñan de yara, y bueno, nave, o mandela, tamares ¿verdad? El hecho de alejarte de Dios, el hecho de hacer lo que vos querés. Sin falta después te viene la muerte sobre vos mismo, ¿verdad? Bueno, de oír Európe. Y aquí entonces este amalecita, en el capítulo 31, cuando muere Saúl, según la narración del primer libro de Samuel, él se había ya desesperado y le había pedido a su escudero que le matase porque él andó hipotaya, o hubo yucayo incircuncisos ahí, bebé. No quiere que venga y que le mate un enemigo. Desenvaina tu espada, le dice, y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tienit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium.
salvas tuos faulos, peccatissimi conscios, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Veni, veni, oriens, solare nos advenies, noctis de pelenebulas, diasque noctis tenebras, gaude, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, veni clavis Davidica, regna recrudecelica, faciter tutim superum, et claude via silverum, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel, esse virgula, exostis tuos humula, despeco tuos altari, educetam trovarat vi, gaude, 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 Emmanuel, nascetur pro te Israel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Adonai, qui populor in Sinai, legem dedisti vertice, in majestate gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, o sapientia, veni disponis omnia, veni viam prudentiae, ut doces est gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología.
películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este martes 17, feria privilegiada de Adviento. La lectura del libro del Génesis, capítulo 49, del 1 al 2 y luego del 8 al 10. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Queridos hermanos, qué lindo lo que estamos aquí nosotros reflexionando en este martes 17, ya estamos en la feria privilegiada de Adviento. Esto sería como decir el novenario, cada vez en mi imagina del tiempo del nacimiento de Jesús, la Navidad. Y aquí nosotros sabemos que Judá siempre ha sido considerada como el pueblo destinado a la herencia de su padre Jacob. Y ahora nosotros como pueblo, como nación, como seguidores dentro de nuestra comunidad cristiana, somos los herederos, somos los que formamos el pueblo elegido del Señor. Por eso, queridos amigos, así como llegó por la descendencia del rey David, Jesucristo, hoy también nosotros continuamos, pero con esta herencia. Miren lo que el Señor dice de su hijo Judá justamente. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca. Ojalá que podamos nosotros a todos nuestros enemigos, a toda la corrupción, a todas las deshonestidades, tomarlos por la nuca y hacerlos desaparecer. Y entonces, queridos hermanos, vamos a poder tener una nación justa, un pueblo justo, vamos a poder vivir. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Y entonces también nosotros, como es el león, como una leona, ¿quién lo hará levantar? Porque el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas. Quiere decir que ñandé, entonces tenemos que ser reyes y señores de esta creación. Reyes y señores de todo lo que nosotros estamos haciendo para que exista una nación verdadera, que viva en la justicia, en el amor, en la igualdad, en el respeto. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre el segundo libro de Samuel. Capítulo 2 estamos. Nosotros en el versículo 8 hasta el versículo 11 tenemos Isboset, rey de Israel.
Peñandella Esaína después al final dice que David reinó sobre la casa de Judá en Hebrón por 7 años y 6 meses. Pero el hecho de que es Abner, el hijo de Ner, el que le trae al hijo de Saúl, recuerden que él era el general del ejército de Saúl, él el que estaba a su lado, él el que le acompañaba en todo tiempo. Le trae entonces a su hijo Manorie, su jefe, su rey. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Pero dice, y te cuenta, porque esto es importante demostrarte, ¿verdad? Y decirte, porque habrá un proceso en la vida también de David. Diga, tú y la David ya deja huella en este tela, o en la Filistea, pues te ya pues la guerra y trabajaba incluso para Aquís, que era el rey de los filisteos. Juan Omano Saúl Ema que tú entero vete a llevo vete a yo yuca tu a ver o y porque entere yo a orendí ora pues te. Tal vez también algunos de los soldados, ¿verdad?, que le conocían, pero recordemos que también David hacía mucho tiempo que había abandonado el ejército de Israel. Él se escapa, se va, corre, porque Saúl lo busca a muerte. Y entonces ya los muchos soldados que van pasando, los que estuvieron al comienzo con David, porque no nos olvidemos que David estuvo al frente también del ejército de Israel. Pero la figura de David seguramente que nunca pasó al olvido dentro del mismo ejército de Israel. Están con esta hazaña, comenzando con Goliat. Ahí comienza su hazaña y su historia. Y después, cuando Saúl le pone al frente de su ejército, y es él el que dice, incluso cantan las mujeres, Saúl mató a 1000, pero Moirillego lleva Saúl, Saúl que le puso a David al frente de su ejército con añade ya ella ponamba ella David o yuca 10.000. En cuanto que Saúl mata a 1000, David a 10.000. Pero peama hoy un poco entonces hay toda una persecución de parte de Saúl. Pero no es solamente por los triunfos, por lo que está haciendo David, sino que por la perspectiva que se está haciendo, ¿verdad? Mirando en perspectiva, mirando hacia el futuro, Saúl hoy poner en la cuenta. Solamente faltan que le hagan rey, dice mismo la palabra de Dios ahí en el capítulo 18, ¿verdad? Espérate más la falta. Con ese entero más, yo que soy el rey, se maña porque yo me dice, y allá, ayuca, güey, 1000 10.000 veces hoy. Como tú ya te ima, 1000% más que yo, y eso no puede ser. Y eso le lleva a un egoísmo total. Recordemos y subrayemos, porque UPA siempre ñandella es que estudiando la Biblia nosotros miramos las características de los personajes. Son las actitudes que nosotros encontramos en los personajes que hoy nos sirven a nosotros para nuestra propia vida. Entonces, Anila ya repetivetti, los protestantes ya para ella llevan la oña como una cuestión. ¿Por qué dice? ¿Por qué está? Como si fuese que esto es lo que se tiene que volver a realizar en nuestra vida. Esta, primero que es una narración que nosotros sabemos que siempre es teológica y por lo tanto es elaborada. Es una elaboración. ¿De qué cosa? Elaboración didáctica, o sea, es una enseñanza que nosotros tenemos aquí, queridos amigos. Entonces, cuando hay historia así al debillo, no es una historia. Por eso que tenemos que aprender a estudiar y a leer la Biblia. Entonces, ya guapuya, calculaña, mañana, endú la profesor, al que te puede enseñar. Anira yagüero sapuca y parejala ya que esto es una cuestión mágica. Entonces, es aquí donde justamente se está presentando una actitud, decíamos, de Saúl, que es esa actitud egoísta. Que haya sucedido de esta o de otra manera, y bueno, eso nunca lo vamos a saber. Las escuelas, sobre todo del norte, ¿verdad?, europeo, los primeros que comienzan a estudiar la Biblia full, de una manera así bien detallada, con el método histórico crítico principalmente, ellos dicen, nos damos cuenta que es imposible traer de nuevo a la historia, traer a nuestra historia, traer a nuestra redacción, traer a la realidad nuestra de hoy en día, lo que sucedieron, las cosas que han sucedido en aquel tiempo, imposible. Ellos luego se niegan y dicen que eso es imposible. No se puede hacer, no se puede hacer historia,
ya son un poco exagerados, ¿verdad? Diciendo no se puede hacer historia. Y ande ya por la historia, pero estamos haciendo una historia que de una o de otra manera siempre nos va a causar problemas. ¿Por qué? Y porque muchas de las cosas que sabemos y muchas de las cosas que también nosotros vamos interpretando, ¿desde dónde? Desde la parte histórica, la perspectiva histórica, pero que son narraciones que se traen también desde el aspecto arqueológico. Y de la arqueología sabemos que también la arqueología, encontrando muchos materiales, de acuerdo a esos vestigios que nosotros tenemos en nuestras manos. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. ¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús, para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás. Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa, que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos. Queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida, nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué,
y por quien desgastamos nuestras vidas, dejemos que la palabra de Dios, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Y miramos un poco aquí que se nos presenta y dice Isboshet, rey de Israel, para darnos a entender, como dijimos desde el primer momento, que David, después de esta actitud que él tuvo y que tuvo que tomar una decisión, capítulo 27, primer libro de Samuel, se va ¿a dónde? Y se va justamente a las filas de los filisteos, porque hay la situación con Saúl, y por lo tanto él tiene que de una o de otra manera también, siendo responsable de un grupo, miren que es grande el grupo que está a su cargo, son más de 600, dice, los de su ejército y con toda su familia y con todos sus hijos. Es así que ellos emigran, se van. Aquís, que le respeta mucho, recordemos que los reinos en ese tiempo eran más bien también mercenarios, etc. Entonces lo toma un poco así a David y lo va a ubicar en un lugar que se llama Siquelac. Al comienzo, el mismo rey Aquís le pide a David que se inserte dentro de su propia comunidad, dentro de su propio pueblo, dentro de su propia ciudad. Pero tenemos que entender, imagínense queridos amigos, entrar dentro de una ciudad, una cantidad así enorme, porque hemos llevado a 600 soldados. Ya se va más de 1000 y tanto, ¿verdad? 1200 muchas veces. Y vos sabés que cada uno tenga 3, 4 hijos, y todo eso que vos metas de repente en una ciudad, y eso hace que cambie mucho, ¿verdad? Cambie mucho el estilo de vida. Y ustedes saben que cuando hubo esta famosa guerra provocada por los Estados Unidos con toda la parte de Irak, sobre todo, ¿verdad? De esa zona, muchísimos emigraron. ¿Y saben dónde fueron? Emigraron a Palestina. Entraron en Palestina. Entraron en Belén. Ahí. Vinieron muchísimos, ¿verdad? Ya que hablaban árabe, todas esas cosas. Entonces, Belén, y esa ciudad que era en ese tiempo, era 80% cristiana, Belén. 80%. Metieron una cantidad impresionante, ¿verdad?, de refugiados ahí a Belén. Y Belén ahora quedó, creo que más o menos 20-25% nomás ya es cristiana.
¿Entienden? ¿Por qué? Y porque justamente trajeron todos esos migrantes. Entonces la ciudad de Belén ahora es enorme, los alrededores, ¿verdad? Toda esa parte, Bet Sahur. Bueno, Bet Sahur queda todavía una ciudad bastante cristiana que está ya pegada allí a Belén. Y así las otras también. Pero yendo un poquitito más, la gran Palestina alrededor de Belén, nos damos cuenta que hoy en día es ya prácticamente, tienen varias religiones, ¿verdad? Entre ellos mismos también, ¿verdad? Los musulmanes en sus creencias. Y bueno, así es lo que aquí nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Aquí, de cierta manera, le estaba diciendo, Peyupeité a veces ciudades. Pero ahí estaría el problema también. David dice directamente, no, mejor no mando dos homo, pepitante, pepe, MNTC, un lugar donde yo pueda vivir con mi gente. Así es que David con todo su ejército, con toda su gente, se van hasta Siquelac. Y ahí viven, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora que murió Saúl, David, también antes recordemos que David, medio de cierta manera, se oía ahí de las filas de los filisteos. Eso lo vemos en el capítulo 29, cuando ellos van como para hacer ya la guerra, y Aquís le había nombrado nada más y nada menos que como guardaespaldas suyo con todo su ejército. Entonces en ese capítulo 29 David va a tener que dejar la fila de los filisteos porque dice que los generales de Aquís le hacen esa pregunta, ¿verdad? Los jefes filisteos le preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquí les respondió, ese es David, súbdito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo hace 1 año o 2 años. Y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Por eso hablábamos nosotros de actitudes. Por una parte, la actitud de Aquís que le recibe, que es muy abierto para con David, pero por otra parte también vemos, y lo veremos siempre, a David con una actitud tan limpia, con una actitud de mucha fidelidad. Dos hay de en contra, porque él entiende que al dar la palabra, él después esa palabra lo tiene que cumplir. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El dolor y la tristeza se reflejaban en los rostros de todos los amigos que acompañaban a la familia en ese doloroso trance. Y de tanto en tanto, una de las 2 hermanas se asomaba y desde el otero que dominaba los caminos que conducían a Betania, escudriñaba con la ilusión de ver aparecer por alguno de ellos a Jesús y a su grupo de apóstoles. Pero todo era en vano, y a pesar de que ya habían transcurrido 4 días, no perdían la esperanza de verlo, exponerle sus cuitas y por lo menos recibir el bálsamo de su consuelo. Al finalizar la tarde, llegó un mensajero a la casa y le dijo a los presentes que Jesús se aproximaba con su comitiva, y entonces Marta salió a su encuentro y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero yo sé que Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le respondió: tu hermano resucitará. Y ella le replicó: sé que resucitará cuando la resurrección del último día. Y el Salvador afirmó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Inmediatamente Marta llamó a su hermana María, quien también se lamentó por su ausencia ante la inminencia de la muerte de Lázaro. Y el Señor, visiblemente conmovido, se echó a llorar y preguntó: ¿en dónde lo habéis puesto? Entonces ella le señaló la cueva en la que reposaba su amigo.
Él fue hasta el sitio y ordenó que quitaran la piedra y levantó los ojos al cielo diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo bien sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. A continuación, con voz estentórea, ordenó: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió atado de pies y manos con vendas y envuelta la cara en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Ese Lázaro, no confundirlo con el de la parábola del rico Epulón, pertenecía a una prestante familia judía que vivía en la aldea de Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, y con sus 2 hermanas, Marta y María, eran la familia de confianza de Jesús, quien siempre establecía su cuartel en esa casa cuando se acercaba a la capital en las épocas de las grandes celebraciones religiosas, y en tales ocasiones acudían al lugar muchos curiosos y fariseos que querían oír al Salvador. Eso fue lo que ocurrió, según el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, cuando el recién resucitado Lázaro le ofreció una cálida cena a Jesús y a sus discípulos, coyuntura en la que María tomó una libra de perfume de nardo puro de gran precio y ungió los pies de Jesús enjugándolos luego con sus cabellos, por lo que la casa se llenó del olor del perfume. Y esto, más el prodigio que acababa de realizar, rebosaron la taza de los sumos sacerdotes que decidieron matar a Jesús, pero también a Lázaro, que como testimonio vivo apartaba a los judíos de su fe y los depositaba a los pies de Cristo. Por eso, tras la muerte y resurrección del Maestro y la fiesta de Pentecostés, San Lázaro, de acuerdo con San Juan de Eubea, escritor y predicador del siglo VII, tuvo que huir a Chipre con sus hermanas y evangelizó a buena parte de la isla de manera tan fructífera que San Pablo y San Bernabé, que por esa época predicaban en la región, lo consagraron obispo de Larnaca, en donde organizó la iglesia primitiva y dirigió sus destinos por 30 años más hasta su segunda muerte, y sus restos fueron trasladados a Constantinopla en el siglo X por el emperador León VI. Otra leyenda provenzal, que no tiene mucha consistencia histórica, afirma que durante la primera persecución de Nerón, San Lázaro huyó hacia Francia en un barco desvencijado, sin timón ni velas, y milagrosamente pudo llegar a Marsella, en donde se instaló con sus hermanas y catequizó a esa comarca de la cual fue su primer obispo. Y de acuerdo con esta versión, sus reliquias reposaron durante varios siglos en la iglesia de San Víctor de Marsella. Lo cierto del caso es que la tumba de Betania, de la que sí existe certeza, fue un lugar de peregrinación tan visitado que sobre ella se construyó un santuario, y en ese lugar el emperador Carlomagno en el siglo IX mandó a edificar un monasterio que aún es regentado por los franciscanos. Por eso hoy, 17 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a San Lázaro que nos asista en el día de la resurrección. Francisco eligió como destino de su viaje internacional número 47 la isla de Córcega. Allí se desplazó para clausurar un congreso sobre la religiosidad popular. Las calles de esta pequeña localidad estaban llenas de lugareños ansiosos por saludar al Papa. Alguno, como esta anciana de 108 años, lo consiguió y hasta se llevó la bendición papal. En el Congreso, el Papa reflexionó sobre el poder de la piedad popular para evangelizar en un mundo secularizado, donde los católicos tienden en algunos escenarios a esconder su fe. La fede non rimane un fatto privato. Dobbiamo stare attenti a questo sviluppo, io direi eretico, della privatizzazione della fede. Al mismo tiempo pidió a los obispos que eviten cualquier tipo de manipulación ideológica de la piedad popular. E anche dobbiamo stare attenti perché la pietà popolare non venga usata, strumentalizzata da aggregazioni che intendano rafforzare la propria identità in modo polemico, alimentando i particolarismi, le contrapposizioni, gli atteggiamenti escludenti.
Dijo que el escenario actual, donde cada vez hay menos creyentes, ofrece oportunidades de aprendizaje para los católicos, porque les obliga a evangelizar sin imponer la fe. Durante la misa se pudo ver al Papa con los ornamentos rosas, típicos del tercer domingo de Adviento, donde el color litúrgico morado se mezcla con el blanco de la alegría por la proximidad del nacimiento de Cristo. Córcega recibió al Papa con los brazos abiertos. Miles de personas salieron a las calles para saludar al Papa. Los bomberos le salieron al encuentro para que bendijera a su patrona. Y otros hasta consiguieron detener el papamóvil para regalar a Francisco pizzas con forma de corazón. Antes de irse, el Papa tuvo un encuentro político muy esperado con el presidente francés, Emmanuel Macron. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Y aquí queremos mirar principalmente, David dice, reinó sobre la casa de Judá en Hebrón por 7 años y 6 meses. 7 años y 6 meses que David reina sobre la casa de Judá. Miremos un poco alguna perspectiva arqueológica, alguna perspectiva histórica, que ciertamente nosotros tampoco podemos decir es imposible llegar al 100%, bien, no, tampoco podemos llegar a eso, ¿verdad? Sino que tenemos que mirar, tenemos que ver cuáles son las perspectivas y cuáles son los datos que nosotros podemos rescatar. La arqueología para eso es toda una ciencia, ¿verdad? No es fácil, ciertamente, porque veamos los objetos, pero estos objetos, ¿qué son? Son testimonios de una civilización. Construcciones, objetos que se utilizaban, materiales que ellos tenían, en fin,
todo esto nos ayudan por lo menos a mirar, a entender cómo se organizaban y cómo podrían vivir esta gente. Ahora, la información que tenemos con respecto a David, escrito como uno de los grandes líderes del yavismo, es decir, estamos con una tradición que nosotros le llamamos, según un gran estudioso alemán, Bellhausen, ahí vos lo dividía, las famosas 4 corrientes que él encontró un poco con su estudio, Uñamindu Uponá, Omañá, Ojeshá, la Biblia, y él decía, aquí tenemos una corriente yavista, una corriente eloísta, una corriente deuteronomista y una corriente sacerdotal. Y bueno, y él pone así características, ahora no vamos a entrar en esos detalles, pero y anda en el tiempo y sobre estas corrientes que son importantes para que nosotros sepamos y nosotros veamos un poco. Si ustedes tienen un poco de paciencia, podrían ir también a nuestros cursos bíblicos anteriores, porque cuando comenzamos los primeros estudios de la Biblia, habíamos ya caracterizado en esa introducción general a la Biblia que hemos hecho, ¿verdad? Esos son los primeros estudios. YouTube. Entonces ahí en Antiguo Testamento de Ñan de Yarañé, en esa colección, ahí van a encontrar muchísimos de nuestros estudios que día a día estamos haciendo. Las características de cada una de estas escuelas. Ahora, lo que como información, y esto es una información de un estudio de los primeros, ¿verdad?, que estudian y entran. Bellhausen, por ejemplo, muy interesante. Julius Bellhausen, un alemán que comenzó a estudiar y se dio cuenta que hay muchos textos que traen el nombre de Yahvé. Después encuentra otros textos que traen el nombre de Dios, le dicen que es Elohim. Y por eso que se llama Yahvé, yavista, y por eso, por otra parte, eloísta, Elohim. Y después tenemos la corriente deuteronomista. Deuteronomos descubren que hay como una segunda ley. Sobre todo tenemos también el libro del Deuteronomio, ahí se ven características del escritor deuteronomista de esta corriente, que luego volvemos a encontrar así en pedacitos en algunos lugares de toda la narración dentro del Génesis, dentro del Éxodo, etc. Y hay ciertas expresiones de esta corriente. Y luego tenemos la sacerdotal. La sacerdotal se refiere más bien y se le da el nombre de sacerdotal por el hecho de que está más preocupado por las cuestiones religiosas, los holocaustos, la pureza, ¿verdad?, de todo lo que es el culto a Dios, al holocausto, etc. Bueno, entonces vamos a ver a 4 divisiones, pero nos damos cuenta que hay un redactor final entonces. Alguien que al final mira, lee, entiende en un orden de lo que nosotros le llamamos una historia de salvación. Pero le decimos historia porque sabemos que todos estos textos son libros, más bien son o escritos y narraciones más bien teológicas, pedagógicas. Que la Biblia es un libro pedagógico. Y sobre todo que nos quiere enseñar algo. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos pasando este día, este estudio, y vamos a volver próximamente, así que les espero a todos. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.